Dios bendiga a todos los hermanos. Yo no sé por qué el pastor dice que yo hablo mucho, si yo casi siempre entrego antes de las 9. Ciertamente es un gozo, ¿verdad? Es un privilegio presentar la palabra del Señor, hermanos. Pastor, ora que yo pueda ver mis notas. ¿Sabe, pastor? Usted que escribe en computadora, no sé los otros hermanos, pero típicamente nosotros usamos un font número 11, 12, ¿verdad? Este yo tengo en 16. No, lo tengo realmente en 14, pero lo veo muy bien, gracias al Señor. Aún sin espejuelo puedo verlo muy bien. Gloria al Señor. Amén. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 6. Un verso allá en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, pueden quedarse sentados, hermanos. Verso 10, dice la palabra del Señor, porque Dios no es injusto para olvidar. Yo en mi verso subrayé esas tres palabras. Injusto para olvidar. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bendito Padre Celestial, gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por el tiempo, Señor. Tú nos concedes, Padre, la gloria de volver a reunirnos en tu casa, Señor. Qué bueno, Padre Santo, que comenzamos el día, Señor, reunidos y así lo terminamos reunidos en tu casa, Padre Santo. Bendice, Padre, este tiempo, Señor. Todos mis hermanos, Padre, bendícelos. Gracias, Señor, por el deseo de ellos de visitar tu casa esta noche, Padre Santo. Ayúdanos, Señor eterno, ministranos, Señor, por medio de tu palabra santa, Padre. Te pido que tú me uses, Padre, la gloria, no sea palabra mía, Señor, que no sean mis pensamientos, Padre, sino, Señor, la palabra que sale de tu corazón para tu pueblo, Padre Santo, para tu iglesia, Señor. En Jesús, Padre Santo, te pido todas estas cosas. En nombre de Jesús, Padre Santo, me presento delante de ti, Señor, para que tú seas usándome para la gloria y la honra solamente tuya, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios no es injusto para olvidar. Oiga, ¿y a quién no se le olvidan las cosas? Esta mañana el pastor estaba hablando, ¿verdad? Debes saber, era el tema de 1 Juan capítulo 5. Y mientras el pastor predicaba, yo decía, wow, el pastor está hablando de lo que sabemos o debemos saber, ¿verdad? Como decía Juan, que lo repitió 4 veces en ese pasaje. Pero, ¿a quién no se olvidan las cosas? Muchas personas mayores se preocupan, ¿verdad? Porque están perdiendo la memoria. Muchas personas mayores están perdiendo algunas quizá habilidades de pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que les preocupe tomar más tiempo que antes el aprender cosas nuevas. Es posible que esa persona tenga que aprender, y nosotros estamos aprendiendo, ¿cuándo? Día tras día, ¿verdad? Es posible que se le olvide pagar una factura. ¿A cuánto no se nos ha olvidado pagar una factura, verdad? Estos cambios pueden ser señal de lo que se llama olvido leve, ¿verdad? Y no de problemas graves de memoria, como lo existen en muchas personas, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Algunos olvidos pueden ser normal en nuestro envejecimiento. Yo miro este banquito, este segundo banco aquí, ¿verdad? Porque todavía yo no están envejeciendo. Gloria a Dios, ¿verdad?
Pero nosotros que estamos creciendo, que estamos envejeciendo, ¿verdad? Muchas veces comenzamos a olvidarnos de ciertas cositas, ¿verdad? Y a casi todo el mundo se olvidan las cosas. Es más, aún a jóvenes se olvidan las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que a ti se te olvidó algo? ¿Ah? ¿Verdad? Aún a niños, aún a jóvenes, lo cierto es que se nos olvidan las cosas, hermanos. Y muchas veces se hacen más frecuentes con el pasar de la edad, como yo mencioné. Los mejores artistas se olvidan las letras de las canciones. Por eso es que en los espectáculos le ponen un teleprompter al frente, ¿verdad? En la televisión le ponen un teleprompter allá, donde ellos van viendo las letras de lo que van cantando o locutores de lo que van diciendo, ¿verdad? Porque ciertamente se le puede olvidar. Imagínense la vergüenza que puede pasar un artista, ¿verdad? Ante un público numeroso, que de momento se le olvide la letra de la música. Pero nosotros, hermanos, debemos saber que, aunque en ocasiones se nos olvidan las cosas, nosotros servimos a un Dios que no se olvida las cosas, hermano. Un Dios que no se olvida de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un Dios omnisciente, es decir, un Dios que lo sabe todo, un Dios omnipotente, omnipresente, el dueño del oro y la plata, el creador del universo, el Dios al cual nosotros servimos, y ese Dios no se olvidan las cosas, hermano. Ese Dios nos conoce a nosotros perfectamente y nunca se va a olvidar de nosotros. Nos conoce también, como dice Salmo 139, 1 al 4, dice: oh Jehová, tú me has conocido, me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, y he aquí, tú la sabes toda. ¡Wow! Antes de que usted pueda decir su próxima palabra, que ahora mismo, si le pregunto, usted me va a decir, no sé. Ya Dios lo sabe. Ya el Señor lo sabe, que el Señor lo sabe todo, y no hay nada que ni usted ni yo podamos esconder del Señor. Entonces nosotros tenemos un Dios que lo sabe todo, que lo conoce a usted perfectamente, célula por célula, cabello por cabello, pero no se olvida. Y el título de esta predicación, hermanos, se llama Dios no se olvida. Dios no se olvida de lo que hacen sus hijos. Dios no se olvida de lo que hace su iglesia. En Apocalipsis 2:19, quiero que allí vayamos un momentito, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2 y verso 19. El mensaje de las 7 iglesias de Asia que el Señor le presenta aquí por medio del apóstol Juan. Dice el verso 19 a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, y noten, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa frase, yo conozco tus obras, el Señor las pronuncia no una, ni dos, ni 3 veces. El Señor la pronuncia a las 7 iglesias. Los 7 mensajes que se presentan allí, el Señor le va a decir un momento dado: yo conozco tus obras. Dios conoce la obra de su iglesia, hermano. Dios conoce la obra de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Dios conoce la obra de lo que usted está haciendo para Él, para su gloria, para su honra. ¿Y sabe algo? No se olvida. No se olvida de ninguna de ellas. Cuando usted hace su trabajo para el Señor, sepa usted que Dios lo sabe todo. Sepa usted que Dios, no importa el trabajo que sea, cuán pequeño, cuán grande, ante nuestros ojos, ante nuestro pensamiento, porque para Dios
No hay trabajo ni pequeño ni grande. No lo hay. Dios llamó a su iglesia y le dio dones a todos en la iglesia. Y si usted todavía tiene dudas con su don, pregúntele al Señor, ore al Señor, porque Dios dio dones a todos y cada uno de sus hijos en la iglesia. A algunos dio 3, a otros dio 4, a otros dio 2, a uno le dio 1, pero Dios le dio dones a todos. Y Dios le dio esos dones para que usted y yo los usáramos para la edificación de la iglesia, para la gloria del Señor. Y en todo lo que usted y yo hagamos, hermanos, no importa el trabajo que sea, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce, Dios no se olvida. Y algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos pedirá cuentas y el Señor dará, ¿qué? Recompensas, ¿verdad? O, como dice Apocalipsis, Primera de Corintios 3, 10 a 14, o pérdida de ellas. Pablo nos dice en ese pasaje que todo lo que nosotros hacemos para el Señor será pasado por un filtro. Dios probará nuestra obra. Y si pasara ese fuego, ¿verdad? Esa prueba de fuego, todo aquello que pase la prueba será ¿qué? Compensado, ¿verdad? Dios nos dará la corona. Y todo aquello que no pase, pues dice la palabra, nosotros que sufriremos ¿qué? Pérdida. En otra palabra, será perjudicado. No pérdida de la salvación, porque nosotros fuimos salvos y todo aquel que aceptó a Cristo y que lo tiene como Señor y Salvador en su corazón es salvo, no por un tiempo corto, sino por toda la eternidad. Pero allí ante la presencia del Señor, dice la palabra que sufrirá pérdida. En otras palabras, será perjudicado por la falta de recompensas, ya que su obra será consumida por el fuego, como se consume la hojarasca, ¿verdad? Como algo inútil para el Señor. Miren, hermanos, aquellos que le sirvieron a Dios, aquellos que diezmaron, aquellos que ofrendaron, aquellos que se congregaron, aquellos que dieron el tratado, aquellos que testificaron del Señor, aquellos que enseñaron, aquellos que vinieron a la iglesia, que decoraron, que limpiaron, que barrieron, que recibieron la visita, bueno, como dicen allá en Pensilvania, you name it. Eso me huele a mí a oro, a plata, a piedra preciosa. Como dice ahí ese pasaje de Apocalipsis capítulo 3, primera de Corintios capítulo 3. Pero aquel o aquella que cuando había culto decía, hoy hay culto, pero prefiero quedarme en mi casa. Hoy va a predicar fulano de tal, ay, a mí no me gusta fulano, yo mejor me quedo en casa. Hay iglesias que tienen varios pastores, 5, 6, 8 pastores, y tienen su itinerario de verdad de predicación con cada uno de esos pastores. Y hay personas que dicen, bueno, este domingo predica fulano de tal, así que yo mejor me quedo en casa. Aquellos que vienen a la iglesia la cogen como centro de chisme. Aquellos que teniendo mucho dinero se olvidaron de darle al Señor, de dar ofrenda al necesitado. Aquellos que cuando se invitó a dar el tratado no fueron. Y aún, porque, ¿verdad? Nos cuenta a nosotros que nuestro pastor todo el tiempo dice, les invito a que vengan el sábado. Pero si usted no puede venir el sábado, la semana tiene ¿cuántos días? 7, y en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, usted puede dar tratado del Señor. Y aquellos que no lo hacen, a mí me huele a hojarasca, hermano. Eso tiene un olor a hojarasca. Número 2, Dios no se olvida del amor de su iglesia.
Dios no se olvida del amor por los demás, de la obra que tú hiciste a favor del hermano, de la obra que tú hiciste a favor de aquel que tú sabes que en algún momento dado se expresó inclusive mal de ti, ¿verdad? Así también Dios no se olvida de la falta de amor del creyente por la iglesia, de la falta de amor por el hermano, de la falta del perdón, de la falta de comunión con los demás. Dios no se olvida, hermano. Muchas veces Dios no escucha oraciones porque si estamos enojados con un hermano, si no hemos hecho las paces con ese hermano o con esa hermana, Dios no escucha la oración. Y Dios dice la palabra que no se olvida del amor de su iglesia, del amor de los unos por los otros. Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Bueno, yo le voy a hacer ese favor a Alex porque mañana yo lo necesito a él. Alex me pide un favor, yo voy a la casa de él, se le voy a hacer ese favor porque yo sé que mañana yo tengo esta necesidad y voy a llamar a Alex. Alex, ¿le serví por amor? ¿Lo hice por amor? ¿O lo hice por conveniencia? ¿O lo hice porque me convenía, verdad? El amor se demuestra en muchas cosas, hermanos, muchas cosas, no importa cuán simples sean, ¿verdad? ¿Cuánto amor tenemos por los demás? Dios lo sabe, hermano. ¿A cuánto le gusta endeudarse? ¿Quiénes le gustan las deudas? A mí no me gustan. A mí no me gustan para nada las deudas. Pero la palabra nos dice, hermano, que la única deuda que nosotros debemos tener es el amarnos los unos a los otros. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque Dios no se olvida. Número 3. Dios no se olvida de las pruebas de nuestra fe. Ciertamente nuestra fe se pone a prueba, hermano. Yo creo que a diario nuestra fe se pone a prueba. Cada día, ¿verdad? Entonces, cuando usted se tira a la calle, ¿su fe se pone a prueba o no se pone a prueba? Con tanto desenfreno que hay en las carreteras del país. ¿Verdad? Nos tiramos a la calle con la fe de que el Señor nos está cuidando. Con la fe de que vamos a llegar bien al próximo destino, ¿verdad? Que vayamos. Cuando nosotros se nos vacía la alacena, cuando se vacía ese lugar donde usted tiene sus alimentos y su cheque no ha llegado, ahí se prueba la fe, ¿verdad que sí? Ahí se prueba la fe. Cuando usted tiene un síntoma de una enfermedad, cuando usted tiene un síntoma de un achaque, ahí se prueba la fe. Ahí se prueba la fe nuestra, hermano. En Génesis capítulo 22, nosotros vemos una de las pruebas de fe. Por lo menos yo la veo una de las pruebas más maravillosas de la fe de una persona. Y esa fue la prueba de fe de Abraham. Cuando allá el hijo que Dios le había prometido, el hijo que Dios le había dicho que en él iba a ser una gran nación, el hijo que Abraham tuvo ya cerca de, ¿verdad?, los 100 años, y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Y cuando Abraham coge a sus siervos y coge y pone todo el asunto que va a llevar en ese asno y va allá al monte, y allí en el monte Moría le dice a sus siervos, quédense aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos allí, adoraremos. ¿Y qué dijo? ¿Y qué me dijo? Regresaremos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda prueba de fe! ¡Qué tremenda prueba de la fidelidad de Abraham! ¡Qué tremenda prueba de la dependencia de Abraham por el Señor! ¡Qué tremenda prueba de la confianza absoluta de Abraham en Dios! Y es que esta historia la sabemos. ¿Y por qué Abraham regresó? ¿Saben por qué?
Porque Dios le dijo, detente, ya es suficiente Abraham. ¿Sabes lo que pensaba Abraham? Que Dios es poderoso para resucitar aún a su hijo, ¿verdad? Allí en el monte Moriah. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda prueba de fe. Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo. Y usted puede ir a Hebreos capítulo 11, y allí va a ver la historia, ¿verdad? Los versos 17, 18, 19. Muchas veces, hermano, nuestra fe se va a poner a prueba. Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Santiago 1.3. Pero no lo deja allí. Que dice el próximo verso, el 1.4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, para que sean completos, para que sean excelentes, sin que os falte cosa alguna. Y ahí está la razón de la prueba de nuestra fe, hermano. Dios no hace nada incompleto. Dios prueba nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de Él, nuestra fidelidad a Él. Dios no se olvida de nuestra fe. Dios no se olvida de la fe suya. ¿Cuán robusta es su fe? Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. ¿Cuán débil es su fe? Dios lo sabe, hermano. ¿Cuál es el propósito de la prueba de nuestra fe? Número 1. Cuando nuestra fe es probada, es para el crecimiento espiritual nuestro, para nuestra madurez espiritual. Usted puede buscar después Santiago 1, 3 y 4. Las pruebas nos maduran, nos hacen crecer espiritualmente, nos hacen depender más de Dios en nuestras vidas. Número 2, nuestra fe es probada para que podamos servir al Señor de hecho y en verdad. Mientras las pruebas aprendemos a ser agradecidos a Dios y por ende le servimos con mayor deseo, con mayor amor. Usted puede buscar después Primera Reyes capítulo 18. Número 3, nuestra fe es probada para que reconozcamos la grandeza de nuestro Dios. Job 42:5. A través de la prueba podemos ver la grandeza de nuestro Dios, ver cuán grande es Él, cuán poderoso es el Señor. Número 4, también es probada para que vivamos en el temor reverente del Señor. Y en Génesis 22:12, ¿verdad? Podemos ver cómo Abraham aprendió a vivir en temor reverente del Señor. Aprendemos a experimentar un temor reverente a nuestro Dios, a reconocer su poder, a reconocer sus promesas en nosotros, a reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Así que cuando su fe sea aprobada, glorifique a Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Cuando la fe suya sea aprobada, glorifique a Dios porque Él tiene un propósito para usted. Y recuerde, Él no se olvida. Verso 19 de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio. Dios no se olvida de nuestro servicio en la obra, hermano. La palabra servicio viene de la palabra en griego diaconía, ¿verdad? De ahí sabemos, puede usted buscar después Hechos capítulo 6, ¿verdad? Cuando se nombraron aquellos servidores para las mesas. ¿Qué van a hacer ellos? Precisamente eso, a servir a los demás, ¿verdad? Atender a las viudas, a las desamparadas, a aquellos descendientes de Grecia, ¿verdad? Aquellos gentiles que se habían convertido a Cristo. Y los apóstoles estaban muy llenos, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y la iglesia creciendo, y había necesidad. Y allí nombraron esos servidores, ¿verdad? Del Señor. Servicio es un trabajo, especialmente cuando se hace para cubrir la necesidad de otra persona. Y el servicio es uno de los dones que Dios dio a su iglesia. En Romanos 12, 6 y 7, y si usted quiere estudiar acerca de los dones del Señor, pues usted vaya a 1 Corintios 12, a Romanos 12 y a Efesios 4. Y ahí están los dones que Dios le dio a la iglesia, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6 y 7, según la gracia, ¿verdad? Según lo que Dios le complació, según lo que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si dice el verso 7, de servicio en servir.
Y luego habla de otros dones, ¿verdad? De la enseñanza y por demás. Así que el servicio, hermano, es más que un trabajo. Requiere amor. Requiere bondad. Se requiere comprensión. Requiere dedicación. Requiere atención. Y es un privilegio, hermano, grande que nosotros tenemos servir al Señor. Es un privilegio grande que usted y yo podemos tener servir al Señor. Cuando nosotros servimos a los hermanos, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Cuando usted y yo servimos a la iglesia, estamos sirviendo al Señor. Porque la iglesia es de Dios. Y cuando nosotros servimos, ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor, hermano. Estamos cumpliendo con el mandamiento que dice, amaros los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Estamos mostrando empatía por ese hermano, por la necesidad que tiene. Servir es hacer y dar lo que el hermano necesita. No lo que usted quiere dar. Yo le preguntaba al hermano Evelio, hermano, ¿qué tú puedes comer que te podamos traer? Él me dice, pues hermano, yo puedo comer de todo, pero en porciones pequeñas. El diabético es así. Y yo digo, bueno hermano, así que yo te puedo traer un dron de comida, pero sabes que tú tienes que comer poquito. Me decía, exactamente, hermano. Hermano, lo que no puedo comer son carnes rojas. Pues yo, el hermano tiene esa necesidad. Yo no voy a ir al hermano a llevarle un pernil o una buena chuleta cancán, porque él no debe comer esa comida. Entonces, si yo voy a servir al hermano y le llevo lo que yo quiero, no lo que él necesita, ¿es eso servicio? No lo es. No lo es. Porque servir es hacer lo que el hermano necesita. No es hacer lo que yo quiero hacer. No es hacer lo que me gusta a mí hacer. Y cuando nosotros servimos al hermano en necesidad, estamos sirviendo al Señor. Estamos acumulando allá, ¿verdad? En el cielo, en nuestra cuenta, estamos acumulando allá. Una muestra del servicio al Señor son las ofrendas para los misioneros. Ofrenda para el necesitado. 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ya de esto hemos hablado otras veces, ¿no? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. ¡Wow! Una iglesia con recursos limitados, iglesias que tenían persecución del gobierno, ¿verdad? De los romanos, iglesias que tenían diferentes necesidades de los hermanos, pero le suplicaban a Pablo que le permitiera ayudar, que le permitiera ofrendar. Y dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¡Wow! Así que cuando usted ofrenda, hermano, cuando usted está ofrendando para los misioneros, cuando usted está ofrendando para cualquier causa en particular en la iglesia, sepa usted, hermano, que usted está sirviendo al Señor. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos. Iglesia, Dios nos olvida de nuestro servicio en la obra. Número 5. Dios no se olvida de la paciencia de sus hijos. ¿A cuánto no nos ha faltado la paciencia? En algún momento dado a usted le ha faltado la paciencia. Y yo no vivo con usted.
solamente con una allá atrás. Aquella mujer preciosa, esa belleza. Y usted conmigo. Pero, como humanos al fin, en ocasiones nos ha faltado la paciencia. Claro que sí, claro que sí. Pero el Señor nos manda a que nosotros tengamos paciencia, hermano. Una de las debilidades del creyente es la falta de paciencia. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Me gusta ese verso en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que dice, después de hablar del fruto de la carne, ¿verdad?, del pecado y todas esas cosas, dice el apóstol, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y añade el verso 23, contra tales cosas no hay ley. Y la paciencia, hermano, es parte de esas virtudes, ¿verdad? Esas virtudes que debiera de tener el creyente, debería tener aquel que es hijo de Dios. Ese es el nuevo estilo de vida de aquel que vino a Cristo. Ese estilo de vida el cual nos debe de gobernar a nosotros. Hay muchas personas que dicen los frutos del Espíritu Santo. Pero la palabra dice el fruto del Espíritu Santo, y yo entendí el por qué. Porque no hay uno que usted pueda sacar. Usted no va a la farmacia de la esquina y dice, mira, farmacéutico, dame un frasco de paciencia y dame 10 pastillas de templanza, porque acabo de tener un buen mal rato y yo quiero controlarme. Y no. ¿Qué usted hace? Usted le pide a Dios, ¿qué? Que le dé amor, que le dé bondad, ¿verdad? Que aumente su fe, que su fe no decaiga, como dice aquí esos versos, que usted sea benigno, que usted sea bondadoso, que usted tenga mansedumbre, que usted tenga templanza, que usted se controle, porque la falta de paciencia es como una bomba, ¿verdad? Con su mecha, usted pone ahí y enciende la mecha y ya usted sabe el resto. Usted sabe el resto, ¿verdad? Usted no puede coger 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9. Dios nos mandó a nosotros ¿a qué? A que tengamos un nuevo estilo de vida. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí viene ese estilo de vida de nosotros una vez vinimos al Señor. Y la paciencia es parte de ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. El Señor vendrá, pero es paciente. El anhelo de Dios es que todos conozcan al Señor, ¿verdad? Que todos vengan a los pies de Cristo. Y cuando lo acusaban, el Señor decía, dice la palabra, Pedro, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Proverbios 14, 29, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Wow. Hermano, por la impaciencia se quitan vidas. Por la impaciencia se cometen crímenes, se rompen matrimonios. Por la impaciencia muchos creyentes se alejan del Señor. Dejan de creerle a Dios porque culpan a Dios por sus errores. Culpan a Dios por su fracaso. Porque no consiguen lo que quieren. Por eso la exhortación es a ser llenos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu que nos va a dar ese fruto a nosotros, ¿verdad? Y ese estilo de vida nos va a ayudar a nosotros a vivir como siervos de Dios, como hijos de Dios. Dios conoce quién es paciente y quién es impaciente, hermano. Y no se olvida. No se olvida. Dios no se olvida de las batallas espirituales de sus hijos. ¿Y quién no tiene batalla? ¿Quién no tiene batalla en su vida, verdad? Santiago 1:2 dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios no se olvida que nosotros vivimos días difíciles, hermanos. Dios no se olvida que nosotros vivimos, tenemos luchas espirituales, que nosotros tenemos necesidades físicas, necesidades de salud, necesidades económicas. Dios no se olvida, hermano. Dios está viendo. Y cuando menos tú te imaginas, ahí está Dios obrando. Y cuando tú no lo esperas, ahí está Dios obrando. Y muchas veces antes de tú orar, Señor, ya el Señor está obrando. Por lo menos eso me ha pasado a mí, ¿verdad? 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, tenemos batallas. Claro que sí que tenemos batallas. Son batallas espirituales. Tenemos pruebas, pasamos por pruebas, claro que sí. La iglesia pasa por persecución en muchos lugares del mundo. Como dijo el pastor esta mañana, vendrá el tiempo, posiblemente en los próximos años, no sé, 5, 8, 10 años, en que a nosotros se nos prohíba el congregarnos, por darle un tratado en la calle. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dios no se olvida de nuestras luchas y batallas espirituales. Solo Él quiere, hermanos, que nosotros pongamos la mirada en el que todo lo puede, el Señor Jesucristo, hermanos. Glorias al Señor. Dios no se olvida de sus promesas. Deuteronomio 4, 30 y 31 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. El Señor prometió paz a su pueblo. El Señor nos prometió paz a nosotros en Cristo Jesús. Dios también le prometió paz a la iglesia, hermano. Él sabe que nosotros necesitamos de la paz del Señor. Él sabe quién necesita la paz del Señor. Dios conoce tus temores, hermano. Dios conoce nuestros temores, nuestras aflicciones. Dios las conoce. Claro que sí. El mundo en que nosotros vivimos es un mundo que está, yo uso una palabra que está convulso. Un mundo que está en descontrol. Pero sepa usted que el Señor está permitiendo todas estas cosas. Él sabe quién necesita, ¿verdad?, su paz. Él solo espera que nosotros vayamos ante su trono de gracia. Uno de los versos favoritos míos es Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor dijo en Juan 14:27, cuando los discípulos estaban desorientados, estaban perdidos, estaban confundidos, cuando el Señor le dice, yo me tengo que ir. Pero Señor, llevamos tanto tiempo contigo, ahora tú nos dejas, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué le contestó el Señor? Conociendo sus corazones y sus pensamientos. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor prometió estar con nosotros para siempre. En ese mismo pasaje de Juan 14, le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Una cosa es morar con vosotros, y la otra es, y estará en vosotros. Y gloria a Dios, porque hoy está en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Según el Padre nos envió a Cristo, nos daría otro consolador, el Espíritu Santo, para siempre, hermanos, para siempre. La palabra nos dice que nuestro Dios
es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Sí? Cuando nosotros vinimos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos ilumina. Es el Espíritu Santo quien pone en el corazón suyo el leer la palabra. Pone en el corazón suyo el orar por su iglesia. Es el Espíritu Santo quien pone en su corazón el venir y congregarse. Es el Espíritu Santo que pone en su corazón el dar el tratado, al cual usted se para al lado. Es el Espíritu Santo quien pone en usted el ofrendar para el Señor, el dar la ofrenda para los misioneros, el diezmar. Todo eso lo hacemos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice, haz esto, haz esto, haz esto. No hagas aquello, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y nosotros cada día debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo, como dice la palabra, ¿verdad? El Señor prometió un hogar para nosotros en su reino celestial. Ese mismo pasaje en Juan 14. Miren, si algún pasaje, uno de los pasajes que más a mí me gusta es este libro de Juan 14, 15, 16, 17. Cómo aquella noche el Señor ministró a aquellos discípulos de Él. Léalo, yo le exhorto a que usted lo lea con calma en su casa, que usted medite en esa palabra, usted medite en esa conversación que el Señor tuvo con esos discípulos. El verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta casa que nosotros tenemos aquí hoy es temporera. Este caminar es un peregrinaje que algún día va a terminar, hermano. Aquí, por más lujosa que sea la casa, y casa todos vemos en noticias, en el periódico, en la televisión, que el quarterback de tal equipo de fútbol se compró una casa valorada en 42 millones de pesos. Que el artista X se compró una casa allá en Beverly Hills en 35 millones de pesos. Comparado con las mansiones celestiales que el Señor está probando a nosotros, eso es hojarasca. Eso es basura. En mi labor de tasador, yo fui tasador como por unos 17, 18 años. Yo tasaba pocas casas, pero una de las casas que tasé, la casa que más alto valor yo le di, era wow. Bueno, hoy día la convirtieron en un guest house. Frente a la playa, 4 cuerdas, una verja con portón hacia la playa, piscina, cancha de tenis, 6 cuartos con 2 camas king cada cuarto, con unas sendas unidades de aire acondicionado de 5 toneladas, son 60,000 BTUs, con baño de sauna. ¡Wow! Tremenda casa. Comparado con las mansiones celestiales que el Señor está haciendo para nosotros, a su pueblo, eso es basura. Eso es pura neblina. Dios no se olvida de las promesas de sus hijos, hermanos. El Señor cumplirá. Dios, toda promesa que Él hizo contigo, que hizo para ti, Dios la cumplirá. Muchas de las promesas que el pastor ha estado inclusive predicando, ¿verdad? De los libros del Antiguo Testamento, Dios las cumplió muchas, pero muchas todavía faltan por cumplirse. Y Dios las cumplirá, porque Dios no se olvida. Por último, hermanos, Dios no se olvida de nuestras necesidades. Lucas 12:6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Un cuarto era, yo creo que de las monedas
más pequeñas, de menos valor, ¿verdad? Usada en la palabra. Y cuando habla de 5 pajarillos, ¿saben de qué tamaño podemos estar hablando de un pajarito de eso? ¿Cuánto han visto una reinita? Un gorrión. De ese tamaño estamos hablando. Que tú lo pones así en la mano, yo creo que sobra espacio de la mano, ¿verdad? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo eso, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y si Dios no se olvida de esos pajarillos, la pregunta que le hago es, ¿se olvidará de usted? ¿Se olvidará de la iglesia? Claro que no, hermano. Por supuesto que no se va a olvidar. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, hermano. Y no se va a olvidar de nada. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¡Wow! En otras palabras, Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras flaquezas. Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Dios conoce nuestros achaques. Dios conoce nuestras enfermedades. Dios sabe por la situación por la cual usted puede estar pasando. Dios sabe por las situaciones que usted pasó y usted sabe, yo pasé por esto, estuve en el hospital y así. Pero usted no sabe qué va a pasar de aquí a una semana, 2 semanas, un mes, un año. Pero ya Dios lo sabe. Porque lo sabe todo. ¿Y saben algo? Él no se olvida. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe lo que tú necesitas. De nuevo el verso en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Dios no se olvida de nuestras necesidades. De una sola cosa, Dios se olvida. De una sola cosa, Dios se olvidó. Del pecado que tú confesaste. Aquel que vino a Cristo, aquel que aceptó, abrazó al Señor y aceptó la salvación en Cristo Jesús, Dios, y confesó, se arrepintió, confesó. El Señor le perdonó. Dios, ¿qué hizo? Se olvidó de su pecado. Gloria al Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Dice Miqueas 7:18, ¿verdad? Del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Eso fue para su pueblo. Así también el Señor lo hizo por ti y por mí, al dar a su único Hijo, a Cristo Jesús, ¿verdad? Pagué en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, seamos agradecidos a Dios. Trabajemos para el Señor. Sirvamos a Dios. No seamos meros espectadores. Hay muchos cristianos que son meros espectadores. Pero debemos ser espectadores de la obra, ¿verdad? Me acuerdo como en 1900, como que si en casa, como en el 67, 68, aquí hubo una obra que escribió Eddie López. Eddie López era un escritor que estaba teniendo cáncer y estaba siendo expuesto a rayos, a terapia, ¿verdad? Rayos gamma. Entonces Eddie López escribió el efecto de los rayos gamma. Y presentaban allá en el teatro, centro comunal, aquí que está detrás del municipio. Fuimos allá los estudiantes de la high school a ver aquella obra y sentaba Eddie López allá en un
taburete, ¿verdad? Lo que le llaman allá en Pensilvania un stool. Y Eddie López estaba sentado allí hablando del efecto de los rayos gamma. Después le cambió el nombre al efecto de los rayos gamma sobre Eddie López. Y después vinieron Silverio Pérez y compañía y adaptaron eso y hasta el día de hoy siguen hablando de los rayos gamma. ¿Y qué nosotros éramos? Meros espectadores de esa obra. Asimismo, hermanos, nosotros no debemos ser espectadores meros, sino hacedores de la obra del Señor. Nosotros debemos de trabajar para el Señor. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay mucho trabajo en la iglesia. La mies es mucha, los obreros son pocos. El trabajo de la iglesia es mucho. Y los obreros que estamos, quizás somos pocos, pero si construimos cada uno en algo, pues Dios se va a glorificar, Dios nos va a usar para su gloria y para la honra. Así que honremos al Señor, hermano. Vivamos para el Señor. Trabajemos para el Señor. Porque Dios no se olvida de usted, de lo que usted hace, de lo que usted ama, de su servicio, de su fe, de sus obras. Dios no se olvida. Amén. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque ciertamente, Señor, tú, como dice tu palabra, tú la sabes toda, Padre Santo. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces, Padre Santo, nuestro sentar, nuestro levantar, Padre Santo. Tú conoces, Señor, aún antes de nosotros decirle una palabra, ya tú lo sabes, Padre Santo. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada pensamiento desde el cielo. Damos gracias por ello, Padre Santo. Damos gracias, Señor, porque tú no te olvidas de la obra de tu pueblo, de tu iglesia, Padre Santo. Pero tú no te olvidas, Señor eterno, de las necesidades nuestras, de las necesidades de tu pueblo, Padre Santo, de las pruebas, Señor, de las pruebas que tenemos, Señor, en la salud, de pruebas económicas, Padre Santo. Pero tú no te olvidas, Señor eterno, de las diferentes situaciones por las cuales podemos estar pasando, Señor, o quizás pasemos en el futuro, Padre Santo. Oramos hoy del cielo que tú nos ayudes a serte fieles, que tú nos ayudes, Señor eterno, a hacer la obra, a trabajar, Padre Santo, para ti, Señor eterno. Oramos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, a vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, Padre Santo. Oramos a ti, Señor eterno, que tú dirijas a tu pueblo, Padre Santo, que tú lo cuides, Señor eterno, que tú dirijas, oh Dios del cielo, cada hermano, cada hermana, Padre Santo, a trabajar para ti, Señor, sabiendo, Padre, que no hay trabajo pequeño ni grande para ti, Señor eterno. Sabiendo, Padre, que algún día, Señor, por lo que nosotros hacemos para ti, Padre Santo, tú darás coronas, oh Dios del cielo. Sabiendo, Padre Santo, que queremos agradarte, Padre de la gloria. Que no trabajamos, Señor, para merecer, no trabajamos, Señor, para ser salvos, porque ya fuimos salvos, Padre Santo, y como resultado, Señor, de ser una nueva criatura, Padre Santo, de tener un estilo nuevo de vida, Padre Santo, que te honra, que te agrada, Padre Santo. Trabajamos, Señor eterno, con amor, con deseo, con entusiasmo, Padre Santo, en tu obra, Señor eterno. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros hermanos que bien vinieron, Señor, esta noche a tu casa, Padre Santo. Danos, Señor eterno, un buen descanso en la noche, Padre de la gloria. Cuídanos, Señor, de regreso a nuestros hogares, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Continuamos orando por aquellos enfermos, continuamos orando por aquellos necesitados, por aquellos que han tenido, Señor, quebrantos de salud, por aquellos que esperan resultados de laboratorios, resultados de biopsias posiblemente, resultados de
de análisis, Padre Santo, de estudios clínicos que esperan por la llamada del médico, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, por nuestro hermano Evelio, que tú continúes fortaleciendo, Señor, que tú continúes cuidando, que tú continúes proveyendo, Padre Santo. Te damos gracias, buen Dios, por su fe, por su fidelidad a ti, Padre Santo, por su buen ánimo, Señor eterno. Oramos, Dios del cielo, que tú bendigas, Señor, nuestra campaña que vamos a tener ahora en noviembre, Padre Santo, dentro de 2 semanas, Señor, que tu nombre sea glorificado, Padre Santo, que podamos, Señor eterno, disfrutarnos, Padre Santo, de los cultos, pero que nosotros podamos también, Señor, hacer nuestra labor para la gloria y la honra tuya, Señor. Pedimos que tú nos cuides de regreso a nuestros hogares, Padre Santo, que tú nos des un buen descanso, Señor, que tú nos prepares para volver a reunirnos, Padre Santo, el martes para la oración y el miércoles de nuevo aquí en tu casa para seguir aprendiendo de tu palabra santa, Señor. En Jesús oramos, Señor eterno, y te pongo estas cosas con acción de gracias. Amén, Señor.